Hoy en Radio Resultados. Anuncian acuerdo México y Estados Unidos sobre el Tratado de Aguas. El Senado pone en pausa la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Arrancan campañas electorales en Veracruz. Se elegirán 212 municipios. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es martes 29 de abril y ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. Conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo. En la conferencia de prensa de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer a qué acuerdo se llegó con Estados Unidos para las entregas que se harán en base al Tratado de Aguas de 1944. Y entonces se pactó una entrega de agua dentro de los márgenes posibles y viables, una reunión anual para hacer una revisión. De parte nuestra, pues, se les platicó que estamos haciendo pues todo el proceso de riego eficiente. La presidenta agregó que también se logró un acuerdo básico con Estados Unidos respecto al tema del gusano barrenador. Esencialmente, ¿cuáles son los controles que está poniendo México, que ya venían de antes, para que no se introduzca esta plaga hacia Estados Unidos? Que son mecanismos internacionales que están pactados y que pues nosotros ya venimos haciendo, pero que no había la suficiente información. Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que se están investigando a 16 empresas por el sobrecosto de claves de medicamentos. Tenemos ya una empresa en investigación abierta y muy probablemente en esta semana la mandemos a temas penales porque falsificó documentos del registro de COFEPRIS. Tenemos otras 16 investigaciones abiertas también para empresas farmacéuticas que están en proceso de investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la informalidad y malas prácticas en algunas empresas farmacéuticas. Pero sí hay muy malas prácticas en las industrias farmacéuticas. No todas, pero sí en muchas. Con todo y lo que se hizo en el sexenio pasado, pues es increíble que se licite, se asigne al costo adecuado, que firmen un contrato que dicen que en una semana empiezan a entregar medicamentos y pasan 3 semanas y no entregan ninguno. La titular del Ejecutivo afirmó que la jornada de vacunación va bien y se tiene como objetivo cumplir la meta. Va bien la campaña y el objetivo pues es cumplir con la meta. De todas maneras no quiere decir que se acaba, sino que es un proceso y de todas maneras pueden ir posteriormente, pero es mejor que vayan ahora porque hay mucho más personal de salud que está destinado especialmente a la vacunación. La presidenta Sheinbaum descartó que haya habido un sabotaje en la refinería Olmeca Dos Bocas. Pues tiene que investigarse, pero no es así de que ahora ya no sirve la refinería y no, es algo menor y ya está produciendo prácticamente 100,000 barriles. Y ante el inicio de campañas en Veracruz, la presidenta de México hizo un llamado a evitar la guerra sucia. Sí, pues la campaña sucia no sirve de nada. Ya eso está demostrado que cuántos meses no hubo narcopresidente, narcocandidata y no sirvió de nada. Entonces que sean propositivas las campañas, pues es a presidentes y presidentas municipales. Y no me estoy metiendo en la elección, sino sencillamente decir pues que es importante que se proponga, pues lo que quiere oír la población es propuestas, no cosas negativas. Y luego de las elecciones llevadas a cabo este lunes en Canadá, Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a Mark Carney por su triunfo oficial como primer ministro de ese país. Quiero felicitar públicamente al nuevo, ya era primer ministro, pero se ha reconocido ya su triunfo oficial por parte de Mark Carney, que es el primer ministro de Canadá. En un momento lo haremos también en las redes sociales. Nacional. Este lunes, las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Sustentable y Relaciones Exteriores informaron que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron por el bien de ambas naciones atender las asignaciones de agua del río Bravo como parte del Tratado de 1944, destinadas para el actual ciclo que va del 25 de octubre de 2020 al próximo 24 de octubre.
La nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión quedó en pausa este lunes 28 de abril, luego de que la mesa directiva del Senado retiró el dictamen de la orden del día justo cuando se perfilaba para ser aprobada en el Pleno este mismo día. La pausa obedece a la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, que invitó al Congreso a abrir un espacio de diálogo con las partes involucradas, que según el senador Adán Augusto López iniciará de inmediato. La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dieron por iniciadas las actividades de la edición 49 del Tianguis Turístico 2025 en el Baja California Center. Acompañada por el secretario Juan Ramón de la Fuente, la secretaria Citlali Hernández, gobernadores y la iniciativa privada, se celebró la realización de 30 activaciones y eventos turísticos en Baja California, México y California, Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que luego de un operativo en Colorado Springs, en Estados Unidos, en el teléfono de emergencias se recibieron reportes de 8 personas mexicanas detenidas. En una tarjeta informativa, indicó que aún está a la espera de conocer la información oficial tras la redada que encabezó la DEA en un centro nocturno. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, continúa con la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para el cobro de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, alcanzando un avance del 98.5%. Así lo informó su titular, Mario Delgado Carrillo, quien señaló además que esto se traduce en una inversión social de 15,146,919,000 pesos. Ciudad de México. Personal del INVEA, Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, colocó la tarde de este lunes sellos de suspensión de actividades a la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc. Esto por no contar con un programa de protección civil, única irregularidad que hasta el momento se ha detectado. Esto luego de la muerte de un menor de 13 años en un campamento organizado por esta escuela. Por su parte, la Alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza Alessandra Rojo de la Vega, recibió a padres y alumnos de esta Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Santa María la Ribera, y fueron acompañados por personal jurídico de la alcaldía a interponer las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina por los maltratos que han sufrido sus hijos en la institución. Morena, Partido Verde, PT y PRD en el Congreso de la Ciudad de México, así como las asociaciones parlamentarias Progresista de la Transformación y de Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, firmaron oficialmente la denominada Alianza de la Transformación. En conferencia de prensa, la coordinadora de Morena, diputada Xóchitl Bravo Espinosa, destacó que pese a los intereses particulares de cada legislador, siempre van a predominar las buenas acciones para el bienestar de los capitalinos. Información de los estados. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República presentó un recurso de impugnación en contra de la suspensión provisional que se concedió al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en contra de una orden de aprehensión. La impugnación fue turnada a un tribunal colegiado que contará con un plazo de 48 horas para determinar si la suspensión estuvo bien fundada. José Luis Pereira, secretario general de Gobierno del Ayuntamiento de Teocaltiche y también presidente del comité directivo del PRI de ese lugar, fue asesinado este lunes al interior de un restaurante. La agresión se registró aproximadamente a las 16:57 horas cuando el funcionario se encontraba en un restaurante de mariscos ubicado en la colonia Centro en el municipio de Teocaltiche, Jalisco. Al primer minuto de este martes 29 de abril, inició el periodo de campañas en Veracruz, esto para las elecciones que se van a celebrar el próximo 1 de junio, en el que se elegirán 212 ayuntamientos. El padrón electoral quedó integrado por 6.117.822 registros de personas ciudadanas inscritas, mientras que la lista nominal de electores definitiva con fotografía se conformó por 6.113.314 registros.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Chávez García, confirmó que policías estatales detuvieron el martes pasado al delegado del IMSS en el estado, José Luis Aranza Aguilar. Afirmó que se le encontró al funcionario un arma y 298,000 pesos, y no 3 millones como fuentes extraoficiales lo difundieron inicialmente. En entrevista, el funcionario explicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado tiene varias líneas de investigación en torno al caso y que esa institución determinará cuándo se harán públicas. En un operativo realizado por autoridades estatales y federales, uno de los objetivos prioritarios en el estado de Guerrero fue finalmente aprehendido bajo los cargos de extorsión agravada. Se trata de Eduardo N., alias El Chambitas, quien sería el líder de una banda criminal que se encarga de amedrentar y exigir cuotas de dinero a los comerciantes de la central de abasto de Acapulco. Economía. El Banco de México anunció que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá un remanente de operación de 17,994.8 millones de pesos. Este lunes, Banjico explicó que la Junta de Gobierno definió que sí se entregara un monto de remanentes a la Secretaría de Hacienda. El recurso aprobado deberá entregarse a más tardar este miércoles. China justificó este martes su decisión de rechazar la entrega de nuevos aviones de la compañía estadounidense Boeing por los aranceles impuestos por Washington y su impacto en el mercado del transporte aéreo internacional. Por su parte, Kelly Ortberg, de la empresa de aviación estadounidense, confirmó que sus clientes chinos dejaron de aceptar entregas de aviones debido al ambiente arancelario y que si continuaba la situación, Boeing tendría que vender sus naves a otras aerolíneas. Clima. El Frente Frío número 40, extendido con características de estacionario sobre el norte de México, va a ocasionar lluvias puntuales fuertes este martes 29 de abril en Coahuila, con intervalos de chubascos en Nuevo León y Zacatecas. Por otro lado, se pronostican rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en el noroeste, occidente, centro, sur y sureste de México, además de un oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas del Pacífico mexicano y Golfo de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos. Internacional. El Partido Liberal del primer ministro Mark Carney resultó vencedor de las elecciones parlamentarias de este lunes en Canadá, tras una campaña marcada por el nacionalismo frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. Una caída masiva del suministro eléctrico afectó a toda España y partes de Portugal desde las 12:30 horas de este lunes, sin que por el momento se conozcan las causas. El operador español Red Eléctrica descartó que el apagón haya sido motivado por un incidente de ciberseguridad en sus instalaciones. Y hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. No olviden que del 26 de abril al 3 de mayo será la primera Semana Nacional de Vacunación 2025, así que lleva a tus hijos al centro de salud más cercano para la aplicación de sus vacunas.